Para mí la historia o la cronología en la crónica del asesino de Reyes en esta saga no creo que sea lineal. Más allá de que el Café diga que Haliak lleva 5.000 años despierto, yo creo que es una historia cíclica y que en algún punto, como con las historias de Taborlin, Quoth escucha historias de Taborlin como algo que pasó antes, pero él después va replicando alguna de las escenas y va a ir replicando el resto también y en algún punto va a cuadrar dentro de lo que es el personaje de Taborlin, que bien podría ser Quoth. Y ya empezó con lo de contar historias sobre él mismo y demás, y después puede que otras las cuenten con otro nombre o demás, pero yo tengo en mi cabeza la teoría de que es una historia, que el tiempo no es lineal, es circular en este caso, una historia que se repite. En cuanto a la historia de Quoth, ¿no? Que es decir, no es que el tiempo en general esté cerrado en un bucle, sino que lo que es la historia de Quoth tiene ese círculo, ¿no? De que es el mismo personaje del que él oye hablar. Y es difícil ponerlo 100% en claro, pero en principio yo pienso que por lo menos lo que respecta a la historia de Taborlin con Quoth, o fueron historias proféticas que después se van a terminar cuadrando con lo que haga Quoth, o cuadraría lo de que el tiempo no sea lineal. Sí, es una buena referencia la de Diocrata ahí, Luffy y Joy Boy. Bueno, yo creo que eso, que la otra que cuadraría es que la historia, que el tiempo no sea lineal, porque ya vemos que en Fata también no transcurre de la misma manera y demás, y no me cierra tanto lo de a lo mejor los viajes en el tiempo, sino lo de que Quoth va a lograr después lo que las historias dijeron antes y probablemente se vuelvan a contar después también. Sería un poco Matrix, primera trilogía, que para que, ¿no? Bueno, se puede hacer spoiler de Matrix, ¿no? Digamos, ya hace 20 años que han salido las películas, ¿no? La historia del elegido, otra de mis sagas sino favoritas. que alguien baje el volumen 2 minutos, pero bueno. Yo solo he visto la 1, así que voy bajando y ahora levantan la mano cuando... Bueno, pues la peli tienes que ver la primera trilogía, pero básicamente es una cosa cíclica, ¿no? Cíclicamente hay un oráculo, un elegido, un arquitecto, o sea, quiero decir, bueno, el arquitecto es el mismo, ¿no? Pero es como que el programa necesita como la disidencia controlada, ¿no? El concepto de disidencia controlada, de que haya una rebelión, etcétera, para que haya una falsa creencia que venden al sistema y realmente se reinicia y empieza otra vez, ¿no? Y siempre hay un elegido porque el sistema lo necesita, ¿no? Y al final es como un bucle infinito, se supone, ¿no? Y cada elegido, cuando se encuentra la tesitura de saber que está en un bucle, pues intentar vencer al sistema y no repetir el bucle, pero sabiendo que casi cada acción que pueda hacer pueda conducir precisamente a eso, porque los otros anteriores pues habrán llegado a las mismas conclusiones que él, ¿no? Porque al final y al cabo es un programa, o sea, se ejecuta y hace su función, ¿no? Ese es el tema de Matrix, ¿no? O sea, que un poco lo que plantea Manu entiendo que es así, que la historia pues ya tiene unos personajes y que ahora tiene otros que harán el mismo rol que hicieron los otros personajes anteriormente y luego vendrán otros con el mismo rol y haciendo unas acciones parecidas, etcétera, ¿no? Que en su día pues era el Imperio Ergen y Guerra de Creación y tal, y luego pues hoy en día pues sabemos que otra vez el mundo está en llamas, ¿no? Gracias a Quoth, y vemos muchos tintes. De hecho, si queréis, esto lo podemos hilar con el programa 17, que fue, ¿no? Tiden Lee, el grande, le dijo a la cuarta pared, rómpete. Pues hablamos mucho de Taborlin, ¿no? Muchísimo de Taborlin, y hicimos una comparación Taborlin-Lanre, Taborlin Celitos, Taborlin como el que recordó Letani, ¿no? Y Taborlin Elodin. No hicimos tanto Taborlin Quoth, pero sí que hicimos un paralelismo Lanre Quoth. Es decir, y yo dije que parecía que la Quoth quisiese ser Taborlin el Grande y acabase siendo Lanre, ¿no? Que si es la misma persona, pues también tendría sentido, ¿no? Porque tendría sus luces y sombras. Parece que todas las luces, todo lo bueno de un personaje, si tú coges todas las acciones buenas de Quoth, podrías crear un personaje como Taborlin de Leyendas. Si coges todas las acciones malas de Quoth, seguramente, y alguien dejado ya por el delirio, seguramente, DNA y todo eso, cometa alguna acción tipo Lanre, ¿no?
tipo Halias me refiero, ¿no? O sea, esa disociación del héroe con luces y sombras, y si coges solo las sombras tienes el malo más malo, y si coges la luz solo, pues tienes un héroe puro, como vimos como empezamos a hablar de las historias mientes, ¿no? Que parece que Telu encarne muchos personajes y en Canis encarna muchos personajes diferentes, depende de qué escena, parece que sea un personaje u otro, como si solo cogieran los roles o las acciones buenas de cada personaje y lo hubieran metido en un arquetipo. Entonces, bueno, eso es un poco ¿Esto sería de algo de manera natural o premeditado? ¿Está provocado, como venías diciendo en Matrix, esto es teoría, para mantener el status quo? ¿Cómo lo ves? ¿Tú lo ves meditado o te lo dejo a ti, Manu? No, para el otro lado. Ay. En tu teoría, ¿se refiere que en tu teoría sí sería premeditado el bucle o si se daría de forma natural? Entiendo que si hay alguna mente que pueda planificar algo así sería el café. Quiero decir. Sí, porque es que alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Sí, el oráculo. Y el que explica las historias. De profecía, por lo que sea. Y necesitas que se cumpla de alguna manera. Quien impulsaría eso sería el que viene que impulse eso sería el café. Quizá fracasa y son historias parecidas porque busca provocar en ese personajes con potencial que hagan acciones parecidas, ¿no? Lo que pasa que igual algunos pues se dejan llevar más o menos y otros pues llegan más o menos lejos, no sé. Pero el único con potencial que veo para que sea una mente pensante detrás de lo que hemos visto en la saga, sería el Cacé por su comportamiento y su... parece inmortal, ¿no? Parece un ser que está encerrado y que su poder no va más allá del árbol, pero que... Está aburrido, ¿no? No tiene nada mejor que hacer. 10 palabras, claro, le bastan 10 palabras a alguien para provocar, ¿no? Ese aleteo de mariposa que acabará siendo el tsunami, ¿no? En la teoría del caos, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Así interpreto yo el Café, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Pero... Cuadrando con esa teoría, me parece que quedaría bien también que si queremos tomar alguna de las versiones en las que los Chandrian no son malos, el que podría estar tratando de romper ese ciclo o ese bucle en los hechos sería justamente Haliax, que es el que podría ser el motivo oculto de los Chandrian, y por eso también el Café le divierte mandar a Quoth en contra de Ceniza y demás, porque quiere cualquier daño que le pueda generar a los Chandrian o malestar le parezca bien. Eso me cuadraría bastante. De hecho, me parece una idea muy interesante que resultase así, ¿no? Que no voy a decir que fuera alguna de la historia, pero sí que quizás sea el único ser lúcido de la historia que realmente sabe la realidad, sabe que está podrido en el fondo y que en realidad lo que está haciendo es luchando para romper ese, pues ahora hemos dicho, ese círculo, ¿no? Ese eterno, esa rueda que va girando, ¿no? Esa rueda de hierro, ¿no? Sería un giro bastante potente que Quoth descubriera esto, quizás incluso una vez ya a posteriori, ¿no? Tarde ya, ¿no? Sí, porque al final nos repiten mucho cuál es su plan, ¿no? Entonces, igual que los Chandrian tengan un plan que para ello tengan que cometer actos horribles como los Amir, que no se cortan un pelo, ¿no? Y también cometen actos terribles, ¿no? Entonces, que ellos sigan un plan o sea, no hagan la maldad por hacer, sino que cuando cometen asesinatos o lo que sea, supuestamente sea por un bien mayor, ¿no? Como dicen los amigos, ¿no? Por conseguir ese plan, ese objetivo o lo que sea, y que cuando estén a punto de conseguirlo, pues la cague, ¿no? Con su acción contra ellos. No la cague, pero quiere decir, él Quoth actúe haciendo lo que cree que es correcto quizá, o simplemente dejándose llevar por el delirio, la venganza y todo eso. Y no lo consiga, ¿no? Siga el bucle por Quoth, ¿no? O sea, cuando esté a punto después de cuánto tiempo lo van a conseguir, esto me cuadraría bastante, ¿no? 5.000 años de planificación. Explicaría un poco el estado de ánimo de Quoth, ¿no? También con esto cuadra lo que en la historia de la Guerra de la Creación que cuenta Scarpi en Tarvin, Lanre le dice a Célitos algo, no me acuerdo textual, pero le dice algo como: este mundo es como un amigo con una herida infectada o algo así, y hace referencia a que es mejor terminar con todo
en este mundo a dejar que las cosas sigan como están. Creo que eso cuadraría también. Pues sí. Sí, sí. Lo cual no deja de ser, de nuevo, una maldición, ¿no? Una crueldad, ¿no? Si tú eres el único que realmente es consciente de la situación y por querer solucionarla, pues te ves abocado a hacer matar y hacer según qué cosas, pues ese peso, ¿no? Moral tiene que ser abrumador, ¿no? Las mismas líneas de Matrix, lo que decíamos, ¿no? Los personajes entran en Matrix y matan a humanos porque están dentro del sistema y por tanto son enemigos. A ver si no pueden hacer nada al respecto. Eso es. Pues sí, me gusta que hayamos reventado las películas a Manet, si alguna vez las iba a ver. Ya las veré, pero con otra... Tímidamente, yo no lo he visto, perspectiva. en plan, bueno, da igual. No me vas a fastidiar el ejemplo ahora. No me vas a hacer pensar otra yo vez. iba a decir más, pasa que le estoy dando vuelta a ver cómo explicarlo, con el juego de Zelda, que a medida que van sacando juegos, más versiones, que al final, entre comillas, viene siendo el mismo juego, o sea, la misma historia, ¿no? De Link salva a Zelda del malo, ¿no? Entonces, al final, pues se ha llegado a una especie de consenso de que es precisamente eso, siempre es la misma historia. Ellos no son conscientes de que son como reencarnaciones de los mismos personajes que pasan por la misma historia, ¿no? De rehacer el reino que ha sido destruido después de un tiempo de paz. Entonces es la excusa un poco para todos los juegos, ¿no? Cada juego es dentro del mismo universo, pero en tiempos diferentes, ¿no? A veces hay reminiscencias a juegos anteriores, como que son cosas del pasado, porque crean un universo continuo, ¿no? Sí. Pues esto puede ser un poco parecido, ¿no? A lo mejor Quoth y Dena pues ya existieron en su momento y son reencarnados, ¿no? Pero no hace falta que sean reencarnados. Quiero decir, ese es un concepto que vemos en más literatura. Por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego está el héroe Azor Ahai, ¿no? Con la espada en llamas y todo esto, y que Melisandre en la actualidad cree que es Stannis, ¿no? Pero este héroe ya estuvo. Quiero decir, en su día, antes de que se levantase el muro, cuando hubo la larga noche, el largo invierno y los otros en su día ya atacaron, que esto se explica, pues no sé si se explica en la saga o en algún... Yo son de lo he leído, pero bueno, que llegaron incluso al otro continente, ¿no? A Essos, ¿no? Donde está... ¿Esos es? No recuerdo. Donde está Daenerys, etcétera, ¿no? De Ciudades Libres. O sea, que el muro original, que hay un muro ahí, estaba casi hasta ahí, ¿no? Todo eso habían llegado a avanzar. Es decir, que ese héroe ya había aparecido y se profetizó que cuando hiciese falta volviesen, ¿no? Porque parece que el mal lo puedes vencer, pero no eliminar, ¿no? Y además como que se va alimentando porque el mal es un concepto pues que todo el mundo, pues como digo, tiene sombras y al final pues parece que vayas alimentando eso, ¿no? Porque no existe la pureza en sí, ¿no? Y llegará un momento pues que se vuelven a alzar y volverá a surgir ese héroe, ¿no? Ese es el... O sea, pero no es una reencarnación, ¿no? En este caso simplemente es una... Sería cíclico también, quizás una esperanza, una profecía o lo que sea, pero al final representa que vuelven, ¿no? Los otros y no... La gracia o las teorías de la saga está en quién va a ser Azor Ahai, si Jon Nieves y quien sea, ¿no? Hay muchas teorías, ¿no? Pero bueno, es igual. El caso es que puede haber un héroe que ya hubo en su tiempo y no tiene por qué ser encarnación, pero reencarnación, pero los hechos son muy parecidos o la estructura de la historia es la misma, ¿no? Un enemigo muy parecido, con una misión muy parecida y un héroe con unas características X que tienen que cumplir con una misión determinada y tal, ¿no? Entonces, esto es por una saga también muy conocida, ¿no? Pero hay más ejemplos. O sea que... Podríamos no haberle fastidiado Matrix a Manet, pero...